Queridos míos, yo tenía un gran deseo de escribirles acerca de nuestra común salvación, pero me he visto obligado a hacerlo con el fin de exhortarlos a combatir por la fe, que de una vez para siempre ha sido transmitida a los santos. Porque se han infiltrado entre ustedes ciertos hombres, cuya condenación estaba preanunciada desde hace mucho tiempo. Son impíos que hacen de la gracia de Dios un pretexto para su libertinaje y reniegan de nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Estos impíos hablan injuriosamente de lo que ignoran, y lo que conocen por instinto natural, como animales irracionales, sólo sirve para su ruina. A ellos se refería Enoc, el séptimo patriarca después de Adán, cuando profetizó: «Ya viene el Señor con sus millares de ángeles para juzgar a todos y condenar a los impíos por las maldades que cometieron y a los pecadores por las palabras insolentes que profirieron contra él». Todos estos son murmuradores y descontentos que viven conforme al capricho de sus pasiones. Su boca está llena de petulancia y adulan a los demás por interés. En cuanto a ustedes, queridos míos, acuérdense de lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían: en los últimos tiempos habrá gente que se burlará de todo y vivirá de acuerdo con sus pasiones impías. Estos son los que provocan divisiones, hombres sensuales que no poseen el Espíritu. Pero ustedes, queridos míos, edifíquense a sí mismos sobre el fundamento de su fe santísima, orando en el Espíritu Santo. Manténganse en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Traten de convencer a los que tienen dudas y sálvenlos librándolos del fuego. En cuanto a los demás, tengan piedad de ellos, pero con cuidado, aborreciendo hasta la túnica contaminada por su cuerpo. Aquel que puede preservarlos de toda caída y hacerlos comparecer sin mancha y con alegría en la presencia de su gloria, al único Dios que es nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, el honor, la fuerza y el poder, desde antes de todos los tiempos, ahora y para siempre. Amén. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Somos Sanguis et Aqua, dos fieles católicos. Con este extracto que acabamos de leer de la carta del apóstol San Judas, comenzamos el primer capítulo de esta serie, que será sin duda la serie de mayor envergadura e importancia que hemos emprendido hasta el momento, en la que desvelaremos de una vez por todas el mayor engaño de la historia de la humanidad. Desde la creación del ser humano, el hombre ha sido constantemente engañado por la voz seductora de Satanás, que le instiga a poner su fin en sí mismo, en la satisfacción de su sensualidad y las ambiciones de su orgullo, en lugar de creer en la palabra de Dios y obedecer sus mandamientos. Y ciertamente, pese a que Satanás fue vencido por Cristo en la cruz y enviado al fondo del abismo, como escribió en 1888 su Santidad León XIII en su oración a San Miguel Arcángel: «He aquí que ese antiguo enemigo, ese antiguo homicida, ha levantado ferozmente la cabeza, disfrazado como ángel de luz y seguido de toda la turba de espíritus malignos, recorre el mundo entero para apoderarse de él y desterrar el nombre de Dios y de su Cristo, para hundir, matar y entregar a la perdición eterna a las almas destinadas a la eterna corona de gloria. Este dragón derrama sobre los hombres de espíritu perverso y de corazón corrupto, como un torrente de fango impuro, el veneno de su malicia infernal, es decir, el espíritu de la mentira, de impiedad, de blasfemia, y el soplo envenenado de la impudicia, de los vicios y de todas las abominaciones. Enemigos llenos de astucia han colmado de oprobios y amarguras a la Santa Iglesia, esposa del Cordero Inmaculado, y le han dado a beber ajenjo.
y sobre sus bienes más sagrados han puesto sus manos criminales para realizar todos sus impíos designios. Allí, en el lugar sagrado donde está constituida la sede del Beatísimo Pedro, cátedra de la verdad, para iluminar a los pueblos, han colocado el trono de la abominación de su impiedad, para que con el designio inicuo de herir al pastor se dispersen las ovejas. Estos tiempos a los que se refería su Santidad León XIII, queridos hermanos, son los tiempos en los que vivimos, tiempos desesperados, tiempos angustiosos, en los que la Santa Iglesia Católica, único puerto de salvación, está siendo atacada y desmantelada desde dentro y desde fuera. Hemos visto a nuestro legítimo pastor, a su Santidad el Papa Benedicto XVI, ser silenciado, despreciado y repudiado. Hemos visto al falso profeta elevarse ilegítimamente hasta sentarse en el trono de San Pedro, y a Jorge Mario Bergoglio, transformar la cátedra de la verdad que iluminaba y guiaba al mundo en un pozo de mentiras, dejando al mundo entero en tinieblas. El enemigo solo tiene que dar un último paso para que toda la tierra caiga en sus manos, y pese a lo apremiante de los tiempos actuales, son muchas las almas, demasiadas las almas, que se niegan a ver la verdad, conformándose con un culto y una fe vacíos que no salvan a nadie. Al enemigo le queda asestar un último golpe, el golpe mortal al corazón magullado de la Santa Iglesia Católica que se encuentra ya agonizante, un golpe que no es otro que la abolición del sacrificio de la nueva alianza, la Santa Misa. Por ello, San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, afirma tajantemente: El diablo siempre ha buscado privar al mundo de la misa por medio de los herejes, constituyendo los precursores del anticristo, cuyos primeros esfuerzos consistirán en abolir el santo sacrificio del altar y, según el profeta Daniel en el capítulo 8, versículo 12, como castigo a los pecados de los hombres, esos esfuerzos serán fructíferos. Sobre el sacrificio perpetuo fue instalada la iniquidad, y se echó por tierra la verdad. Hermanos, por nuestros pecados la Santa Iglesia agoniza, por nuestros silencios, nuestras tibiezas y nuestra vida mundana. Ya basta de echarse la culpa unos a otros sin asumir la propia. Dios nos quería santos, pero en lugar de eso todos nosotros hemos sido pecadores, demasiado pecadores y demasiado mundanos. Por ello, por la suma de todos nuestros pecados individuales y por todo el mal que se ha hecho a la Santa Iglesia Católica a lo largo de los siglos y al tesoro de la fe que ella custodia, nuestro último puerto de salvación será aniquilado, como una vez fue asesinado nuestro Señor. Por ello, antes de que se lleve a cabo este golpe certero, y en este momento en el que el camino de la salvación todavía se mantiene abierto, por el bien de las almas vamos a tratar de desvelar, a lo largo de los sucesivos capítulos de esta serie, las múltiples mentiras por las que el maligno ha engañado a la humanidad, y las victorias que por desgracia ya ha conseguido a lo largo de la historia a costa de infinidad de almas. Comenzaremos pues en este capítulo por el principio, por la fundación de la Santa Iglesia Católica y la instauración de la Santa Misa, la evolución de la misma a lo largo de los siglos y los primeros ataques que ésta ha sufrido, y en los capítulos siguientes iremos analizando sucesivamente las etapas del asalto y ataque de Satanás al corazón de la Iglesia, hasta lograr prácticamente su completa destrucción. Hablaremos sobre la verdadera naturaleza del Renacimiento y la Reforma protestante, y cómo Satanás consiguió arrasar la Europa católica y arrastrar para sus filas a gran parte de la humanidad. Veremos cómo la Santa Iglesia se defendió con todas sus fuerzas por medio de la Contrarreforma, y cómo se llevaron a cabo los primeros intentos de destrucción de la Iglesia desde dentro. Hablaremos de la terrible persecución a la que se vio sometida por la Revolución Liberal en el perversamente denominado Siglo de las Luces. Analizaremos la Restauración Católica y seguiremos el movimiento litúrgico desde sus inicios en el siglo XIX, explicando su evolución y cómo fue siniestramente desviado para convertirlo en la daga satánica que se emplearía en el Concilio Vaticano II
para doblegar a la Santa Iglesia Católica y desgarrarla por completo por medio de la reforma litúrgica de 1969, que propiciaría el contexto adecuado para encubrir el último y más terrible golpe de Satanás hasta el momento, la toma del papado. Presentaremos todo esto sin escatimar detalles, para que ustedes puedan ser realmente conscientes del estado tan desesperado en el que se encuentra la Santa Iglesia Católica y el mundo a día de hoy. Y comprendiendo esto, serían movidos a cambiar de vida, dejar el pecado de una vez por todas y comenzar a caminar por el camino de la santidad tal y como Dios quiere. Les exhortamos, hermanos, a permanecer firmes en la verdadera fe que la Santa Iglesia Católica enseñó durante casi 2 milenios, y a defender con todas sus fuerzas y hasta la muerte la Santa Misa, que es el sacrificio de la nueva alianza y el tesoro más preciado de la Santa Iglesia Católica, antes de que también nos sea arrebatado. Y sin más preámbulos, comencemos con el primer capítulo. Como explicamos en nuestro programa La Santa Misa Tradicional, la Eucaristía fue instaurada por nuestro Señor la noche antes de su pasión durante la Última Cena. Constituía el sacrificio de la nueva alianza, en el que nuestro Señor mismo, una vez y para siempre, se sacrificaría en el ara de la cruz, recibiendo el castigo de nuestros pecados, para abrir de nuevo las puertas del cielo a la humanidad desterrada. Los apóstoles, con Pedro como cabeza, habían recibido en la Última Cena el mandato y el poder de celebrar el sacrificio de la nueva alianza, que se constituía como el tesoro, fundamento y corazón de la Santa Iglesia Católica. Ciertamente, la Santa Misa posibilitaría a toda la humanidad estar presente en ese lugar glorioso del Calvario en el momento más importante de la historia, participar de la liturgia celestial de forma velada junto con los ángeles y santos, y recibir a Dios mismo en nuestras almas para obtener la fuerza necesaria para superar nuestra naturaleza pecadora, avanzar por el camino de la santidad y un día, si Dios quiere, llegar a ser admitidos en el reino de los cielos. De hecho, como afirma Monseñor Klaus Gamber en su obra Vueltos hacia el Señor, la liturgia celeste y la terrestre no son más que una. Y comprendiendo esto, los apóstoles y sus sucesores, tal y como demuestran los documentos más antiguos, se esmeraron desde un primer momento en celebrar con la mayor dignidad posible la Santa Misa, respetando fielmente el mandato de nuestro Señor. Y en este punto alguno pudiera pensar: pero vamos a ver, ¿no es cierto que la Última Cena se llevó a cabo en una sala, como una comida fraterna, con nuestro Señor rodeado de sus apóstoles sentados alrededor de una gran mesa? Y si esta es la primera misa de la historia, la misa que Dios quiso hacer, ¿cómo se pudo pasar de eso a la Santa Misa tradicional que explicasteis en la serie sobre liturgia? O mejor aún, ¿por qué la Iglesia Católica no ha mantenido el culto original y ha creado otra cosa artificialmente? ¿No sería necesario volver a los orígenes y recuperar la pureza de la celebración inicial para agradar al Señor? Pues bien, he aquí la primera de las cuestiones que es vital aclarar. Estos razonamientos, que pueden parecer perfectamente lícitos, bien intencionados y lógicos, parten de una premisa errónea, que es precisamente la imagen de la Última Cena que se ha difundido. Esta será la principal herramienta de engaño empleada por Satanás a lo largo de los siglos para seducir a la humanidad, atacar el tesoro de la Santa Misa y arrojar al infierno a innumerables almas. A lo largo de los capítulos de esta serie verán cómo la aparición y aplicación de estas premisas provocará la mayor parte de los males que la Santa Iglesia ha sufrido,